Hola a todos, yo soy la maestra Lupita y en esta ocasión vamos a aprender cómo contestar las páginas 70 y 71 de la Guía Santillana de sexto grado. La lección se titula Decimales en la recta numérica y se trabaja muy parecido a lo que hicimos con la ubicación de fracciones en la recta, solamente que ahora van a ser fracciones decimales, es decir, las fracciones que tienen denominador 10, 100 o algún múltiplo de estos números. Para esto tenemos que leer el cuadro informativo que nos va a apoyar en la explicación de lo que vamos a realizar. Para localizar un número decimal en la recta numérica que esté entre el 0 y el 1, primero se debe establecer el origen y la unidad. Es decir, que siempre debemos revisar en dónde estamos comenzando y dónde termina nuestro entero. En ocasiones puede haber actividades que te puedan poner una pequeña trampa y colocarte varios enteros. Por eso siempre debes de ubicar hasta dónde está el entero número 1 y revisar si vas a trabajar con actividades mayores a un entero, menores a un entero o incluso con varios enteros. O bien determinar la longitud que tendrá la unidad. Es importante que si tú vas a tener que dividir, dividir el entero o dividir la recta, que sepas cuánto mide, para que puedas de esta manera cortarla en pedacitos iguales, los pedacitos que te indique la fracción o que te indique el decimal. Si el número tiene una cifra decimal, entonces basta con que la unidad esté dividida en 10 partes iguales. ¿Por qué? Si tienes números decimales, estás trabajando con decimales, décimos, y al convertir este decimal en fracción, como vas a aprender ahorita porque te lo voy a recordar, siempre se trabaja con base 100, con base 10, 100 o 1000 o múltiplos de 10, pero regularmente, si es un decimal que solo tiene un número después de un punto, ahorita vas a ver por qué, nuestra base de esta fracción es 10, de manera que cada parte represente un décimo. Exactamente por ese motivo, porque vamos a estar trabajando con decimales cuya base principal es el 10. Por ejemplo, si se requiere localizar el 0.3, se cuentan a partir del 0 tres divisiones del segmento. 0.3 es como si dijeras 3 partes de 10, porque cuando estás trabajando con décimos tu base es 10. Si fuera 0.5, sería en la quinta parte de las 10, porque estás trabajando con 5 partes de 10, 5 décimos. Ahorita vamos a recordar cómo se transforma un decimal a fracción para que de esta forma te sea más fácil comprender por qué se divide en 10 partes. Muy bien, vamos a explicarlo recordando cómo convertimos decimales a fracciones. Bueno, para esto debemos de tomar en cuenta que se pone de numerador el número que aparezca después del punto o incluso si tienes un número antes del punto, esos son los enteros, y de denominador para escribirlo se escribe la cantidad, el número 1 siempre, y la cantidad de ceros es, es indicada por la cantidad de números después del punto. Y si aquí hay un número, es un solo cero. Te pongo otro ejemplo. Se escribe el 8 de numerador y la parte de abajo, como hay un solo número después del punto, es un solo cero. De esta forma, si te das cuenta, al decir 0.3 o dicho de otra manera, 3 décimos, estás diciendo 3 décimos, como puedes ver por la lectura correcta de los decimales. Estamos acostumbrados a decir 0.3, pero si tú lo lees de manera correcta, considerando cómo se llaman los números después del punto, décimos, centésimos y milésimos, al tener un número sería 3 décimos y por eso, al convertir esos 3 décimos en una fracción, tendrías que dividir en 10 porque ese es el denominador y tendrías que pararte en el 3. Lo mismo pasa con los demás. Vamos a hacer un ejemplo con un número que tenga más de un número después del punto para que de esa forma sepas qué hacer si te topas con uno así. Muy bien, ¿qué pasaría si tuviera 0.25? Pasa exactamente lo mismo. Se escribe el número, abajo un 1 y la cantidad de números después del punto te indican cuántos ceros. O si le sabes leer decimales, sabrás que este número se lee correctamente 25 centésimos, porque aquí son los décimos, aquí los centésimos, y si tuvieras otro número serían los milésimos. Si, por ejemplo, aquí tuvieras un 3, aquí ya no serían 25, sino 253 y se le aumentaría otro 0, porque la lectura correcta son milésimas. Bueno, ¿qué pasaría si te toparas con un número como este? Sí, puede que aquí ya hayas acabado, pero para ubicar en una recta yo te recomiendo que siempre tengas el número más pequeño, es decir, que lo simplifiques, busques un número que esté en la misma tabla en ambos. Como te das cuenta, el 25 está en ambos, entonces tú vas a dividir entre 25 y se dice 25 en el 25 a 1 y 25 en el 100
a 4. Por lo tanto, esta fracción es equivalente a un cuarto y es más fácil ubicar un cuarto que 25 centésimos, porque analízalo, si ubicas 25 centésimos tendrías que partir la recta en 100 pedacitos, en cambio en cuarto tendrías que repartirla solo en 4. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Partirla en 4 o en 100? Ahí te dejo esa pregunta para que lo medites. Ahora vamos con el segundo ejercicio. Se pone el número 1 y después del punto hay un solo número, por lo tanto es 10. Y sí, 5 décimos no suena tan mal, pero también puedes recordar que si tú lo simplificas, es igual a un medio. Es más fácil ubicar un medio, es decir, la mitad, que ubicar 5 décimos. No es que vaya a salir diferente, estos dos van a quedar en el mismo lugar. Lo que pasa es que vas a tener que partir en más pedazos la recta, en 10 y aquí en 2, entonces hay que checar en cuál te conviene más. Mi recomendación es que siempre lo hagas con la fracción simplificada a lo más pequeño. Ahora sí vamos a regresar con las páginas de la guía. En la parte inferior te da un ejemplo de cómo hacerlo con una hoja rayada. Es un ejemplo válido, muy bueno, pero que no siempre funciona porque no siempre tienes a la mano una hoja rayada. Pero lo vamos a leer. El método de la hoja rayada presentado en la lección anterior también puede ser de utilidad para hallar números decimales, incluso con dos cifras. Por ejemplo, localizar 0.75 o 75 centésimos es muy sencillo, pues se ubica un equivalente en fracción, es decir, 3/4, que si te fijas es lo mismo que expliqué. Entonces se desplaza la recta hasta que coincida la unidad con el cuarto renglón. Así quedará dividida en 4 partes idénticas y se podrá ubicar fácilmente. 3/4 es igual a 75 centésimos. Lo que hicieron es agarrar cada renglón como si fuera una parte de la recta, por eso te queda bien. Si tienes a la mano una hoja cuadriculada o una hoja rayada, esta puede ser una excelente técnica. Si eso no pasa, vas a necesitar tu regla para dividirlo usando una división para saber en cuántas partes y cuántos centímetros equivaldría cada pedacito. Muy bien, aquí 0.9, recuerda lo que dijimos, se escribe el 9 y hay un solo lugar, 10, es decir, 9 décimos, que si te das cuenta es lo que te están poniendo en la parte de abajo, 9 décimos. Y ahora hay 10 espacios, debes de pararte en el 9. Recuerda que el 0 no cuenta como espacio porque son pedacitos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por lo tanto, te ubicarías ahí. Que estos dos se ubican en lo mismo. El 0.5 equivaldría a, se escribe el numerador que es el 5, perdón. Perdón, el numerador sería un 5, el denominador sería un 10, pero al simplificarlo como lo hicimos en el ejercicio de acá, 5 décimos es igual a un medio, y por lo tanto, pues vas a ubicar un medio, que es más sencillo. Por lo tanto, aquí nada más hay dos espacios, te paras en el primero y queda de esta forma. Nos vamos al siguiente. Este quedaría, se escribe el 6 y abajo hay un solo espacio, el 10, quedaría 6 décimos, pero si tú simplificas 6 décimos, te queda 3/5. Y así es más fácil, que es 1, 2 y 3, o 6 décimos, 3/5. Si te das cuenta, te daban un poquito de pista al escribirte los espacios de las rectas. Nos damos al siguiente ejercicio. Para esto tengo aquí mi regla porque aunque a mí ya me sale dividida, porque es la guía contestada, tú vas a necesitar hacerlo con tu regla. Bruno y Fabiola tienen un proyecto de una hortaliza que nutren usando la lombricomposta. Este método consiste en introducir lombrices en basura orgánica y con el abono que se produce se nutre la hortaliza. Bruno y Fabiola eligieron al azar 4 lombrices de la lombricomposta y las midieron, obteniendo los siguientes datos. Están midiendo las lombrices. La primera lombriz midió 0.25 o 0.25 centésimos, la segunda 0.50, la tercera 0.75 y la última midió 1. Eso quiere decir que aquí quiere que ubiquemos las medidas de las lombrices. Como tenemos un entero, medimos cuánto mide el entero, más o menos se está midiendo 10 centímetros y medio. Puede que varíe ligeramente porque mi regla no es la buena. Con mi regla a mí me sale más o menos que mide 11. Entonces, si nosotros usamos nuestra calculadora, que yo la usé, pero te recomiendo hacer la división en un espacio, 11 entre 10 te da 1.1. ¿Por qué entre 10? Porque recuerda que al estar trabajando con decimales, estás trabajando con décimos, es decir, con 10 partes. Vamos a partir nuestro entero en 10 y me van a decir, ¿y por qué usted no los partió en 10? Bueno, porque aquí se van a sacar las fracciones y aquí es más fácil a lo mejor al simplificar partir en diferentes partes, es decir, en alguna fracción que sea equivalente.
Muy bien, eso es lo que vamos a hacer. Divídelo si gustas en 10 o lo otro que podemos hacer primero es encontrar la equivalencia para dividir solo en la fracción que más nos convenga. Una persona atenta se habrá dado cuenta que estas medidas en sí son muy lógicas. Si nosotros las convertimos a fracción, tú sabes que 0.50 directamente es un medio y es la mitad de la recta. Entonces no es como mucha complicación porque directamente pues colocas en la mitad de la recta la fracción. Pero si no, lo que podemos hacer es convertir a decimal para que te sientas más seguro o segura. 25, hay dos números después del punto, es 100, 25 centésimos, incluso con la lectura lo sacas, y lo simplificas, 25 en el 25 a 1, 25 en el 100 a 4, y tienes que la primera fracción es un cuarto. La segunda, como dijimos, serían 50 centésimos, que es igual a un medio. Y la última serían 75 centésimos. Ahí disculpen los números, pero trabajar con Paint es difícil. Que tendríamos que simplificarlo. Y no olvides que el entero, pues ya sabes que es el entero completo. Muy bien, teniendo las respuestas, ahora solo tenemos que ubicarlo. Si te das cuenta, tenemos un cuarto, 3 cuartos y un medio. Y un medio tú ya sabes que son 2 cuartos. Entonces, al tener esto, ¿qué te conviene más? ¿Dividir en 100 pedacitos la recta o dividirla en 4? Pues en 4, ¿verdad? Por lo tanto, si tú la divides en 4, tendrías que dividir 11 entre, es decir, usando tu regla, cada pedacito mediría 2.7 centímetros aproximadamente y al terminar, tu recta quedaría así. ¿Por qué aquí? Porque recuerda que tenemos ya las fracciones acá. Recuerda anotar estas operaciones en un espacio libre de tu hoja. Luego te dice que encuentres los equivalentes de las fracciones decimales, es decir, que conviertas a decimal. Para eso tienes que colocar el numerador entre el denominador, 1 entre 8, 16 entre 5, y yo te voy a dar algunas de las respuestas para que te des una idea, pero tú debes hacer la operación. 1 entre 8 te da 1.25. Recuerda que para convertir en decimal cualquier fracción se divide el 15 entre el 16 y así sucesivamente. Recuerda anotar las operaciones. Yo te las doy aquí porque está a punto de acabarse el tiempo del video. Serían 0.125, 3125 y así. Al dividirlo, tendrías que dividir entre un número que sea equivalente, por lo que aquí partimos, vamos a contar a ver en cuántas partes, por lo que la ubicación en la recta no te bases en los decimales que ya sacaste, sino en los denominadores. Si te das cuenta, casi todos son múltiplos de 16, por lo tanto lo conveniente es dividir en 16 pedacitos. Usa tu regla para medir cuánto mide, dividirla entre 16 y que los pedacitos queden exactos. Luego de esto, ubica un octavo, que en 16 sería doble y quedaría los saltos serían dobles, me refiero, por ejemplo, aquí un octavo sería 2 brinquitos de 16, porque un octavo son 2 16avos. Aquí, ¿por qué la recta no fue dividida en 1000, en 10.000 partes como lo marcaban las cifras decimales de los números anteriores? Pues porque es más fácil las fracciones equivalentes, porque los números decimales tienen un equivalente fraccionario que te permite dividir la recta en partes más pequeñas, que son las que se señalan en los denominadores. ¿Qué se debe hacer para localizar en la misma recta numérica 0.55, 0.66 y 0.99? Pues fácilmente dividir la unidad en 100 partes iguales y contar el 55, el 66 y el 99 o buscar fracciones equivalentes a esas. Y por último vienen dos ejercicios en los que te indican con una flecha cuál es la fracción o número decimal que tú estás indicando. Yo te recomiendo que primero anotes la fracción y luego la conviertas a número decimal. Para eso contamos en cuántas partes está dividida nuestro entero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya sabes que son décimos. Estamos parados en el 9, pero no en el 9 ni en el 10. Y como es exactamente el punto medio entre el 9 y el 10 sería el 9.5, por lo tanto aquí sería un 95, que al convertirlo en décimos, que al ser dos números ya no serían décimos sino centésimos, y al dividir 95 entre 100 te daría 0.95. Lo mismo pasa en la parte inferior. Contamos, son 10, pero fíjate que estás en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 partecita, y al convertirlo en decimal te quedaría, considerando los pedacitos, 0.575. Espero que el video te haya servido. Si tienes alguna duda me lo puedes decir y no olvides suscribirte. Nos vemos la siguiente vez. Adiós.